Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en este día precioso que el Señor nos da. Pero ¿por qué decimos precioso? Si todos los días dice la mayoría de la gente va a ese igual. No es precioso porque la gracia del Señor se ha derramado sobre cada uno de nosotros y nos ha extendido vida. Y su palabra dice que mientras nosotros tengamos vida, tenemos la capacidad de poder alabar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así de que por eso es que nosotros decimos es un día maravilloso porque el Señor nos los ha dado, un día es excelente, especial, en el cual el Señor nos quiere llevar siempre de victoria en victoria y que eso es real. Y luego pues enseñarnos, ¿verdad? Cada día, cada mañana, y así nosotros como hijos amados, como hijos limpios por la sangre del Cordero, podemos nosotros tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Así de que Dios les bendiga. Yo sé que ya está por ahí listo usted pues con sus notas posiblemente. Si no lo tiene, pues sería bueno para que usted pueda anotar y luego alguna duda pues llamarnos y de ahí pues nosotros podemos también, ¿verdad? Seguir también esa gloriosa enseñanza que el Señor nos ha permitido pues poder llevar a cabo a través de estos medios. Amén. Así de que vamos a orar al Señor y hoy vamos a estar viendo un tema también pues de mucho interés para nuestra vida espiritual, para que nosotros aprendamos que el permanecer en la palabra del Señor es el que nos da vida. Amén. Entonces Jesús lo dijo de que si nosotros no permanecemos en la vid, no podemos, ¿verdad?, de echar fruto, no podemos dar fruto, no podemos llevar, no podemos permanecer. Así de que si nosotros nos descuidamos y nos desligamos de ese olivo, entonces tendríamos totalmente una posibilidad de poder perder aún nuestra vida que el Señor ya nos ha sanado. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos en este día, Señor, para poder llevar nuevamente por medio de esta plataforma, Señor, a cada uno de mis hermanos allá en sus hogares, a cada uno de aquellos que se detienen, Señor, para poder ver, Señor, un rato y tener esa paciencia, poder tener ese deseo de poder aprender de ti, Señor, ya que tú eres el único Dios verdadero y que tu palabra verdadera nos lleva cada día a un conocimiento pleno de tu palabra, Señor. Así de que hoy yo te pido de que tú bendigas a cada uno de aquellos que están, Señor, pendientes para poder ver hoy en este día este tema, Señor, que vamos a estar desarrollando con tu ayuda. Señor, te pedimos de que tú nos bendigas, de que tú nos des de tu sabiduría y que nos des la capacidad, Señor. Tu palabra, Señor, nos hace capaces de tal manera, Señor, de que solamente esperamos esa guianza del Espíritu Santo, Señor. Así de que hoy nos metemos bajo esa guianza gloriosa, apostólica, evangelística, Señor, pastoral y magistral, Señor. Así de que hoy podemos, Señor, tener nosotros esa bendición de poder ser guiados a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, entonces en este día, el domingo pasado estuvimos viendo, ¿verdad?, el oscurantismo y vemos cómo pues el pueblo fue llevado cautivo a un nivel de que pues da lástima, ¿verdad?, el poder ver cómo cuando nosotros quitamos la mirada de nuestro Señor, cuando nosotros empezamos a ver a ministros, cuando empezamos a ver a presidentes, a aquellas personas que nos guían y pensamos de que, ¿verdad?, ellos tienen esa bendición, y vamos a decir de que los ministros tienen esa bendición, pero tenemos nosotros, gracias a Dios, la capacidad de entendimiento por medio del Espíritu Santo para poder discernir que esa enseñanza, que ese camino en el cual nos están guiando es el verdadero, ¿verdad? Y si no, pues el Señor lo ha dicho, ¿verdad? Si nosotros consideramos que somos faltos de entendimiento, podemos pedirlo. Así de que hoy vamos a estudiar el tema, y también pues es un tema
de doctrina básica, y es importante que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros sepamos también todo esto, ¿verdad? Que no lo desconozcamos. Y este tema se llama las cruzadas. Las cruzadas del siglo V al siglo IX. Ok, pero entonces me dirá usted, ¿y pero qué son las cruzadas? Acá pues tenemos, ¿verdad?, la información que dice que las cruzadas fueron expediciones militares realizadas por los cristianos de Europa Occidental. Oiga, las cruzadas fueron expediciones militares realizadas por los cristianos de Europa Occidental, normalmente a petición del Papa, que comenzaron en 1095 y cuyo objetivo era recuperar Jerusalén y otros lugares de peregrinación en Palestina, en el territorio conocido por los cristianos como Tierra Santa, que estaban bajo control de los musulmanes. Entonces vemos acá la primera, ¿verdad? Entonces que pues aquí realmente, hermanos, vimos que en el oscurantismo la iglesia pues fue sometida, ¿verdad?, a muchos intereses. Entonces hoy acá en estas cruzadas vamos a estar viendo también de que pues todas estas cruzadas fueron con intereses personales, políticos y de ambición a llegar a tener el dominio, a tener riqueza. Pero para nosotros es importante saberlo, porque así, de esta manera, nosotros vamos a tomar la palabra del Señor y vamos a agarrarla y hacerla nuestra, y vamos a permanecer en ella, que es uno de los mandamientos también que el Señor nos da, ¿verdad? Que dice que nosotros debemos permanecer en su palabra, y si nosotros permanecemos en ella, Él va a permanecer en nosotros. Pero entonces lo contrario, el no permanecer en la palabra, Él no permanecería en nosotros, y nosotros seríamos llevados o guiados por hombres que, ¿verdad?, únicamente buscarían poder y cuestiones de riqueza y dominio. Pero gloria al Señor, que el Señor hasta aquí ha sido fiel con nosotros y Él nos tiene en su palabra. Amén. Entonces, en ese tiempo dice que la Tierra Santa estaba pues verdad bajo el control de los musulmanes. Los historiadores no se ponen de acuerdo, porque esto ha sido objeto de mucho estudio, no se ponen de acuerdo respecto a su finalización de estas cruzadas, y han propuesto fechas que van desde 1270 hasta incluso 1798, cuando Napoleón I conquistó Malta a los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén, una orden militar establecida en esa isla durante las cruzadas. El vocablo cruzada, de cruz, el emblema de los cruzados, se aplicó también especialmente en el siglo XIII. Imagínense, entonces, de aquí las cruzadas están totalmente identificadas del siglo V al siglo IX, pero vemos que acá dice que también se utilizaba en el siglo XIII. Siempre se identificaban así a las guerras controladas por los pueblos paganos, contra los herejes cristianos y contra los enemigos políticos del papado. Por extensión, el término se emplea para describir cualquier guerra religiosa o política. Mire qué tremendo esto, ¿verdad? Bueno, esto es entonces las cruzadas. Entonces, como el tema se llama las cruzadas, yo primero quise leerle esta información, poderle pues plantearla para que podamos tener ya el conocimiento. Pero ahora vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer Juan capítulo 16 y su verso 3. Aleluya. 16:1, perdón. Y dice: estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios, y estas cosas os harán, porque no conocen al Padre ni a mí. Ok, entonces Jesús ya lo había anticipado.
Jesús ya se lo había dicho a sus discípulos. Jesús ya se lo había declarado para que cuando esto sucediera no se escandalizaran. A nosotros se nos ha estado también diciendo esta palabra. A nosotros se nos han dicho cosas muy interesantes que nosotros debemos tomarlas en serio porque no sabemos cuándo, pero que van a suceder. Entonces, vemos acá que Jesús les habla a sus discípulos, les declara estas palabras y ahora vemos que en el siglo 5 para el 9 es cuando tienen esa terrible persecución. Muy bien, entonces para estudiar lo que fueron las cruzadas se tiene que empezar por conocer el acontecimiento que lo originó. ¿Okay? Porque sí, todo tiene un origen, ¿verdad? Entonces vimos que ahí en 1095, si no estoy mal, estamos viendo de que pues por orden del Papa, ¿verdad? Que se origina esto. Entonces, el origen y el desarrollo de la religión musulmana, o sea, el islamismo. Entonces, esto es el origen, o tiene que empezar por conocer, dice, el acontecimiento de los orígenes. Entonces, aquí vemos que es cuando dice el origen y el desarrollo de la religión musulmana, o sea, el islamismo. Cuando se da esto, cuando se origina esto, es que va a empezar esto, de estas cruzadas. La religión importante de los musulmanes es el islamismo, y eso lo sabemos, ¿verdad? La palabra islam esencialmente significa rendirse o someterse, ¿ok? Para que, ¿verdad? Esto es importante saberlo. El Islam significa rendirse o someterse al deseo y autoridad de Alá. El islamismo es una religión intensamente monoteísta, cuyo nombre primario para Dios es Alá. Esta palabra puede haber venido de las palabras de Ilah, las cuales significan el Dios. Tan extremo es el monoteísmo de los islámicos que el pecado imperdonable mayor que se puede cometer es asociar a Alá con cualquier otra cosa creada. Imagínense, con cualquier otra cosa creada. Entonces, de acuerdo con el islamismo, Jesús fue criado. Entonces, por eso es que no aceptan a Jesús como el Mesías. Entonces, la única forma de definir a Alá es vía negativa. ¿Y cómo? Por ejemplo, eliminando todas las cosas que Alá no es. El islamismo cambia elementos del Antiguo Testamento y de la cristiandad, tales como Noé, Abraham, Moisés, David y Juan y Jesús, además de otros como profetas de Alá. Entonces, acá lo voy a volver a repetir. El islamismo no cambia, sino que combina elementos del Antiguo Testamento y de la cristiandad, tales como Noé. Entonces ellos creen que Noé es un profeta, pero de Alá. Abraham, profeta de Alá. Moisés, profeta de Alá. David, profeta de Alá. Juan, profeta de Alá. Jesús, profeta de Alá. Eso es lo que ellos creen. Además de otros profetas de Alá que ellos tienen. Ellos reclaman, sin embargo, que Mahoma es el último y el más grande de los profetas y que el islamismo es la continuación verdadera de la fe del Antiguo Testamento. Eso es lo que pues se cree de la religión islámica. Entonces nosotros como cristianos pues también, ¿verdad? Tenemos que manejarlo de esta manera, saberlo, porque de lo contrario, ¿verdad? Podría venir alguien nos pueda a nosotros enredar en esta situación, pero gloria a Dios que nosotros conocemos al verdadero Dios, aleluya. Entonces no tenemos necesidad pues de poder que alguien venga presentándonos otro Dios, ¿verdad? O predicándonos otro evangelio. Entonces sabe que el apóstol Pablo dijo que si algún ángel o cualquiera que viniera predicando otro evangelio, que fuera anatema. Entonces nosotros se nos ha declarado la palabra gloriosa del Señor. Entonces vamos a seguir adelante.
vamos a ver que entonces ellos creen que entonces que Mahoma es el profeta, el último y el más grande. Mahoma es un árabe cuyo nombre original era Ubil Qasim. Nació en una ciudad llamada Meca 570 años después de Cristo, imagínense. Cuando Mahoma tenía 25 años, se casa con una viuda rica, o sea, millonaria, que tenía mucho dinero, y ya casado se dedicó a la meditación y a la reflexión acerca del significado de la vida. O sea, es algo ahí, ¿verdad? Un interés así bastante como, pues, queriendo llegar a conocer, pero vamos a seguirlo viendo acá. Dice que los árabes eran personas idólatras politeístas, ¿verdad? Que tenían muchos dioses, con más de un dios. Ya el que tiene más de un dios, pues es politeísta. Y tenían un panteón de dioses. Oiga bien, uno de estos muchos dioses era Alá. Entre ese panteón aparecía, entre esos muchos dioses aparecía Alá. Entre estos dioses también acompañaban a Alá demonios, Dijin y ángeles. Meca era el centro religioso y contenía unos 360 santuarios para dioses. Oiga, qué tremendo de politeísmo había aquí. Dioses diferentes, por supuesto, ¿verdad? Entre estos templos había uno llamado Kaaba, el cual era el templo de la roca negra. Esta roca, según ellos creían, un meteorito supuestamente había sido dado a Abraham por el ángel Gabriel. Entonces, si ve aquí, ya están asociando a Abraham como que él recibió esa roca. ¿Ven? Pero nuestra roca, nosotros sabemos, ¿verdad?, que estamos, gloria al Señor, en esa roca gloriosa, inconmovible que es Cristo. Y ahí nosotros, nadie nos debería de mover. Mahoma se sentía extremadamente molesto por las prácticas idólatras de sus compatriotas árabes. Pues aquí está bien, ¿verdad? Porque él se sentía molesto porque los compatriotas árabes pues tenían esa práctica de idolatría entre tantos dioses. Y llegó a la conclusión de que uno de esos dioses, el llamado Alá, era el verdadero de entre todos ellos. Esa fue una conclusión de Mahoma. Mahoma pasó muchas horas reflexionando y meditando acerca de esta conclusión que él había obtenido en una cueva de la montaña de Hejira o Eira, si no queremos pronunciar la H, cerca de Meca. En el año 610 después de Cristo, cuando Mahoma tenía ya los 40 años, comenzó a recibir espantosas revelaciones acompañadas de convulsiones, oiga bien, violentas, en las cuales expulsaba espuma por la boca y se revolvía de manera frenética. Hay que ponerle cuidado porque esta es como que el inicio. En el año 610 después de Cristo, cuando Mahoma tenía 40 años, comenzó a recibir espantosas revelaciones acompañadas de convulsiones, ¿verdad?, violentas. ¿Quiénes tienen convulsiones? Son los que tienen, pues, ¿verdad?, un demonio, espíritus malos, porque si usted ve cuando aquel joven, cuando el padre llega con Jesucristo y le indica, ¿verdad?, que su hijo estaba siendo atormentado, y usted dice que era sacudido y lo tiraba a veces en el agua, en el fuego, y que lo quería matar. Entonces esas son convulsiones violentas, ¿verdad? Y pues también dice que expulsaba espuma por la boca y se revolvía de manera frenética y desesperada. O sea, era un terrible. Tomando del libro, esta información es tomada del libro Cults, World Religion and the Cults del doctor Kenneth Boa. Mahoma no estaba seguro de si estas revelaciones prevenían de la divinidad o de fuerzas demoníacas. Estaba confundido. Mahoma compartió su temor con su esposa, la cual adoraba varios dioses, o sea, una señora politeísta. Y su esposa le aconsejó poner atención al mensaje de las revelaciones y a someterse a ellas. Según la esposa de Mahoma, las revelaciones deberían de haber sido dadas a Mahoma
de parte del ángel Gabriel. Esto es la esposa lo que le estaba, ¿verdad?, dándole ayudando a Mahoma. Mahoma pues puso atención a su esposa y decidió recitar todas lo contenido de sus revelaciones, mientras que varios de sus amigos las escribían. Entonces ahí fue donde nace el Corán, ¿verdad? Entonces él recita todas las revelaciones que él tenía y sus amigos escribían. Estas revelaciones proporcionadas durante tales convulsiones, y le repito esto, convulsiones, son las que hoy se llaman Corán, o en nuestra lengua, pues, recitaciones, ¿verdad? Cuando usted le diga, ay, usted ya leyó el libro del Corán, las recitaciones de Mahoma, ¿verdad? Entonces, usted dice, pues conozco, ¿verdad? Aleluya. Entonces, Mahoma, entonces, profeta de Alá, ¿verdad? Mahoma continúa teniendo estos ataques acompañados de más revelaciones por los próximos 22 años de su vida, hasta el año 632 después de Cristo, cuando murió. Por muchos años Mahoma no tuvo éxito. Oiga, por muchos años Mahoma no tuvo éxito en convertir ni convencer a nadie sobre la veracidad de su nueva religión. Esa era una nueva religión, ¿verdad? Cristo ya había venido y puso sus bases, y esa es la gloriosa bendición que nosotros hoy tenemos. Pero acá era el inicio de una, ¿verdad?, de una nueva religión. Cuando comenzó a proclamar abierta y públicamente su posición acerca de Alá, encontró oposición tenaz por parte de los negociantes de Meca. Oiga bien esto, porque ni siquiera fue por los cristianos, sino que fue por los negociantes de Meca, cuyo negocio principal contenía en la venta de mercancías y parafernalia de los dioses. Lo que él comenzaba a enseñar iba en contra de la moral y orden social reinante en Meca, ¿verdad? Porque Meca pues estaba haciendo sus negocios. Los seguidores de Mahoma fueron tenazmente perseguidos, y el profeta salvó su vida en varias ocasiones gracias a la influencia de su rica esposa, ¿verdad?, y a la protección de su tío Talib. Cuando estos dos personas mueren, ¿verdad?, que eran las personas que protegían a Mahoma, en el 620, Mahoma y varios de los seguidores pues se mudaron a Yatrib debido a la presión, ¿verdad?, y a la persecución de los mercaderes de Meca. Allí Mahoma salvó su vida milagrosamente cuando intentaron matarlo. Él huyó a Meca el 16 de julio del 622 después de Cristo con su discípulo Abu Bakr. Ambos se escondieron en una cueva 3 días, y antes de regresar a Yarib, la fecha del escape de Mahoma hacia Yarib es la más importante. Ahora este escape de esa cueva se vuelve en la fecha más importante para los musulmanes o para la religión musulmana. Esto se celebra como el nacimiento del islamismo. Es a partir de esa fecha cuando los musulmanes comenzaron a contar su calendario. Imagínense qué triste, ¿verdad? Pero el Señor, gracias a nuestro Señor que Él nos ha salvado. Después de eso, Mahoma continuó ganando adeptos hasta llegar a ser el magistrado de Yarib. Se quedó en Yarib, cuyo nombre fue cambiado a Medina. Por supuesto, la ciudad de Yarib, lo cambian el nombre a Medina, lo cual significa la ciudad del profeta. Mahoma tuvo éxito como líder en Medina, y la mayoría de sus habitantes que creyeron en sus revelaciones. En medio de él instituyó una teocracia, lo que significa una sociedad en que la autoridad política considerada emanada de Dios, ¿okay? Por eso es que teocracia, ¿verdad?, cuando se cree que la autoridad política es emanada de Dios, es ejercida por su rey o presidente, ¿okay? Pero que es ejercida por su rey o presidente en este caso. En otras palabras, Mahoma cambió su gobierno con política y religión, convirtiéndose en comandante total
rey y profeta. Imagínense qué títulos: comandante total, rey y profeta, se convierte en Medina. Durante estos periodos, Mahoma reclamaba sometimiento popular a nuevas medidas, alegando revelación divina, ¿verdad? Entonces decía, esto recibí de Dios o de lo que él menciona, y imponía su autoridad. En Medina, Mahoma también comenzó un harén de más de 10 esposas, okay, se casó 10 veces o tuvo 10 mujeres, o más de 10 mujeres, dice acá, ¿verdad? Por un tiempo, Mahoma trató de convertir a su religión a los pobladores judíos de Medina. Oiga, a los judíos de Medina, y aquí va la presión. Pero cuando los judíos rechazaron el concepto de que Alá era el mismo Dios que Jehová, Mahoma, muy enojado, dejó de postrarse hacia Jerusalén, porque él pues verdad tenía esa costumbre de postrarse a Jerusalén, pero cuando ve que los judíos no aceptan, entonces deja de postrarse hacia Jerusalén, como lo había hecho desde el inicio de su religión, y comenzó a inclinarse hacia Meca, ¿verdad? Meca, la ciudad de donde él había nacido. Inmediatamente comenzó la persecución de los judíos debido a su negativa de aceptar sus revelaciones. Mire qué terrible acá, ¿verdad? Entonces aquí empieza la persecución. Aquí, hermanos, ya no son las palabras del buen pastor cuando lo tuvieron a Jesús, a los judíos. Aquí ya no eran palabras de venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aquí era ya sometimiento a pura ley, a muerte. Entonces hoy nosotros, hermanos, tenemos la gloriosa bendición que también se nos está diciendo la palabra, se nos está dando la palabra. Y pues no, si queremos la aceptamos, si no, no. Pero acuérdese que también viene, dice la palabra, dice que por cuanto no creyeron la verdad, vendría un espíritu engañoso, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una autoridad tenaz en la cual viene, ¿verdad? Mahoma ya sometiendo a su religión a los judíos. Pero entonces tengamos nosotros ese conocimiento, permanezcamos en su palabra. Nosotros fuimos llamados con una voz suave de nuestro buen pastor, y oímos cuando su palabra nos dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿verdad? Aquí no hubo un cuchillo, aquí no hubo un pedernal, aquí no hubo una pistola que nos pusieran en la frente para que nosotros pues creyésemos. No, lo hemos hecho gracias a nuestro Señor, ¿verdad? Voluntariamente. Aleluya. Entonces vamos a seguir, que nos falta muchísimo. Primero Dios. Mahoma enriqueció los recursos de Medina, saqueando las caravanas, oiga bien, de los peregrinos que se dirigían a Meca a ofrecer sacrificios o a comerciar, ¿verdad? Unos iban a ofrecer sacrificios y otros iban a hacer pues negocios. Estos saqueos trajeron una guerra sangrienta con los pobladores de Meca. Esta guerra se prolongó todos los años del reinado de Mahoma en Medina. Mahoma sufrió varias derrotas y varias victorias. El profeta mismo fue herido seriamente en una de las batallas. Los medinenses fueron victoriosos eventualmente y varias tribus se sometieron a Mahoma. Mahoma finalmente ocupó Meca, regresó a su país o su ciudad. Derrotó todos sus ídolos y reconstruyó el templo de Kaaba con su roca negra. Continuando el peregrinaje anual hacia Kaaba, Mahoma garantizó que Meca fuera considerada como la ciudad santa de la nueva religión. Poco tiempo más tarde Mahoma murió, pero para este tiempo ya era el líder de casi toda Arabia. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Los sucesores del profeta fueron llamados califás. El primero fue
califas, fueron llamados califas. El primero fue Abu Bakr, el segundo fue Omar, quien reinó 10 años. Omar fue un califa conquistador, conquistó a través de la guerra a Siria, Jerusalén, Egipto, Persia y Mesopotamia. El islamismo declaró a Jerusalén como uno de los sitios sagrados del islamismo. Mire qué terrible. Durante el reinado de los califas, o sea, profetas de profetas Othman y Ali, el islamismo continuó conquistando territorios donde imponer el islamismo, ¿verdad? Llegando hasta a la India y el norte de África y hasta Europa, de no ser por la derrota de Charles Martel, toda Europa hubiese sido convertida al islamismo en el 732 después de Cristo. Pero aquí hubo una derrota y entonces, ¿verdad? No pudieron. Muy bien, entonces ya conociendo esta información, vamos brevemente. Nosotros como cristianos podemos decir del islamismo lo siguiente: Alá no es Jehová, Jehová uno es. Alá no acepta la deidad de Jesucristo, ¿verdad? Porque él lo toma como profeta, y ni siquiera el profeta mayor, sino que uno de los profetas. Si Jesucristo no es más que un profeta, ¿dónde está la esperanza de la resurrección de los cristianos, verdad? O sea, eso es lo que nosotros decimos como cristianos. Mahoma vivió una vida llena de persecución política, religiosa, y pasó por la espada a todo el que se oponía a su nueva religión islámica. Mahoma niega la precisión y confiabilidad del Antiguo y Nuevo Testamento. La arqueología muestra claramente que es el Corán quien altera maliciosamente el contenido del Antiguo Testamento y los Evangelios. El Corán sigue la muerte de los soldados y civiles. El Corán sugiere la muerte de los soldados y civiles por igual, ¿verdad? Por igual. Siempre y cuando estos sean infieles y no acepten a Alá como su Dios y a Mahoma como su profeta. Mahoma saqueó caravanas indiscriminadamente en nombre del establecimiento de su religión. El islamismo deja sin efecto el ministerio vital del Espíritu Santo. El islamismo es una religión que llena a sus reales y fieles creyentes de odio. Oiga bien, el islamismo es una religión que llena a sus reales y fieles creyentes de odio, rencor, venganza en contra todo aquel que no tenga a Alá como Dios y a Mahoma como su profeta, ¿verdad? Entonces, terrible, ¿verdad? Porque a nosotros se nos es llamado a tener amor, a amar, a ser bondadosos, amorosos, y entonces acá vemos todo lo contrario. Muy bien, entonces las cruzadas, ¿verdad? Que esto es para llegar a las cruzadas que habíamos visto, o sea, había que ver todo esto para poder ver lo de las cruzadas y poderlas entender. El origen de las cruzadas remonta directamente en la condición moral, política de la cristiandad occidental en el siglo XI. En aquel tiempo Europa estaba dividida en muchos estados cuyos soberanos estaban absortos en tediosas y fútiles disputas territoriales, mientras el emperador, en teoría la cabeza temporal de la cristiandad, gastaba su energía en disputas sobre investiduras. Oiga, ¿cómo estaba este pueblo? Solo los papas habían mantenido una justa noción de unidad cristiana. Ellos veían qué grado de interés de Europa eran amenazados por el imperio bizantino y por las tribus maometanas o el islamismo o musulmanes. Y solo ellos tenían una política extranjera cuyas tradiciones se formaron bajo León IV y Gregorio VII, ¿verdad? Entonces vamos, la cruzada.
Muy bien, entonces la primera cruzada se da en el año 1095 a 1099, el 27 de noviembre de 1095, último día del concilio de Clermont, Albernia. Urbano II proclama la primera cruzada, la medida para resolver el problema de la seguridad de la Tierra Santa. Tenía un dudoso sentido cristiano, o sea, eran más que todo, según toda la información, era intereses personales, ¿verdad? Porque acá dice que tenía, dice, la medida para resolver el problema de la seguridad de la Tierra Santa tenía dudoso sentido cristiano. Con la cruzada, el papado tiene a sus órdenes la fuerza de los ejércitos, al mismo tiempo que los libera del poder de los príncipes laicos. La última parte de la ceremonia, en que son armados los caballeros, insta a la defensa de la causa de San Pedro, con la conquista de los turcos selyúcidas de Siria y Palestina, especialmente de la ciudad de Jerusalén. La acogida a los peregrinos a la Tierra Santa había empezado. Que aquí empieza entonces, ¿verdad?, la primer cruzada. Durante la primer cruzada hubo 4 ejércitos que sumaban unos 6,000 soldados al mando de Godofredo de Bulón. El conde Raimundo de Tolosa, Roberto de Flandes, logran tomar Niesa en 1097, derrotan a los turcos de Solimán en Dorilea en 1097, conquistan a Edesa y Antioquía. En 1098 conquistan Jerusalén el 15 de julio de 1099. Imagínense qué cruzada tan grande, ¿verdad? El entusiasmo dio lugar, dice, a una improvisada cruzada popular que fue masacrada. Más salvaje fue el exterminio de musulmanes y judíos tras la toma de Jerusalén por los cristianos. La matanza de Jerusalén causó una gran impresión en todo el mundo. Nadie pudo decir cuántas víctimas hubo, pero Jerusalén quedó vacía de musulmanes y judíos. Incluso muchos de los cristianos quedaron horrorizados. Esta demostración de sed de sangre del fanatismo cristiano dio origen al renacimiento del fanatismo del Islam. O sea que ahí se abre la gran puerta, ¿verdad? Y aquí pues vemos, ¿verdad? Jesús había pues también dicho esto en Mateo 23, 37 al 38, donde él le dice, ¿verdad?, cuando está entrando a Jerusalén, o cuando ve hacia Jerusalén, y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, ¿verdad?, junta a sus polluelos debajo de sus alas? La gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. He aquí vuestra casa es dejada desierta, dice. Entonces Jesús lo había anunciado, Jesús lo había dicho. ¿Pero por qué? Porque también ellos, ¿verdad?, Jerusalén, pues acostumbraba a apedrear, a matar a los profetas y a todos los que le eran enviados de parte de Cristo. Nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y le amamos porque Él es el Redentor, Él es el que nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Aleluya. La segunda cruzada, y vamos a correr porque el tiempo se nos acaba. 1114, 1148 fue la segunda cruzada. 3 poderes tras perder a Edesa en 1114 se comprometen Antioquía y Jerusalén. La respuesta del papado a este suceso fue proclamar la segunda cruzada a finales de 1145. La nueva convocatoria atrajo a numerosos expedicionarios, entre los cuales destacaron, oiga qué intereses personales que habían en estas cruzadas.
La nueva convocatoria trajo a numerosos expedicionarios, entre los cuales destacaron el rey de Francia, Luis XII, y el emperador de Sacro Imperio Romano Germánico, Conrado III. El ejército germano de Conrado partió de Nuremberg, en la actual Alemania, en mayo de 1147, rumbo a Jerusalén, cerca de Dorilea. Las tropas germanas fueron puestas a fuego por una emboscada turca, desmoralizados y aterrorizados. La mayor parte de los soldados y peregrinos regresaron a Europa. O sea que pues les fue feo a este grupo de soldados. La tercera cruzada, 1171 a 1184. El fracaso de la segunda cruzada perdió la reunificación de las potencias musulmanas. Sanji había muerto en 1146, pero su sucesor Nur al-Din convirtió su imperio en la gran potencia del Próximo Oriente. Saladino ocupó Egipto, Siria y Mesopotamia en 1171 a 1184, derrotando y capturando a Guy de Lusignan en la batalla de Tiberíades en 1187, entrando triunfante a Jerusalén. Entonces, estos sí entran a Jerusalén, ¿verdad? Recuerde que la segunda no pudo entrar. La tercera cruzada, 1197 a 1204, con la muerte de Saladino se fragmenta el imperio turco. Un puñado de caballeros alemanes tomaron gran parte de Palestina. El Papa Inocencio III manda predicar a su legado Pedro de Capua y a Fulco de Neulí. Esta nueva cruzada es dirigida por Balduino de Flandes y Bonifacio de Montferrat en 1197. Entonces estos sí pudieron entrar. La quinta cruzada, Juan de Briana, rey de Jerusalén, pierde la ciudad. Inocencio III en el siglo IV, Letrán, en 1215, predica esta cruzada, que es desarrollada por Honorio III, Juan de Briana, con un ejército al mando de Andrés de Hungría. Se dirigía a Egipto y toma Damieta, es la ciudad que toman ellos. La sexta cruzada, oigan, porque no fue una o dos, fueron varias cruzadas. La sexta cruzada, 1228-1239, Federico II, emperador de Alemania, o emperador alemán, se había comprometido a realizar una cruzada, pero es excomulgado por su falta de acción, ¿verdad? Entonces, se ponían, ¿verdad? Pues ahí sí que a elegir quién era el que iba a hacer la próxima cruzada, ¿verdad? Entonces eran intereses totalmente políticos, religiosos y personales. La séptima cruzada, 1248-1254, en la primera mitad del siglo XIII, los mongoles de Gengis Khan devastaron los territorios entre China y el Mediterráneo. Algunos pueblos del Turquistán ofrecieron sus servicios al sultán de Egipto y los turcos se apoderaron de Jerusalén, degollando a todos los habitantes. Mire qué masacre nuevamente, ¿verdad? La octava cruzada, 1248-1254, el rey Luis IX también organizó la última gran cruzada en 1270. En esta ocasión, la respuesta de la nobleza fracasa fue poco interesante y la expedición se dirigió contra la ciudad de Túnez y no contra Egipto.
acabó súbitamente cuando Luis murió en Túnez en el verano de 1270. Ok, entonces a partir de todas estas cruzadas, si se dan cuenta, pues hasta octava cruzada, o sea, 8 cruzadas que hubieron. Después de las cruzadas, pues verdad, vienen órdenes medievales surgidas de las cruzadas, orden de los pobres caballeros de Cristo o templarios que ya los pusieron, ¿verdad? Entonces, orden medieval de carácter religioso y militar, cuya denominación oficial era Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, también Orden del Templo. Fueron conocidos popularmente como los Caballeros del Templo de Salomón o Caballeros Templarios, porque su primer palacio en Jerusalén era adyacente a un edificio conocido en esa época como el Templo de Salomón. Entonces ahí ya vienen órdenes, ¿verdad?, de todos los logros que tuvieron las cruzadas. Orden Teutónica de Santa María de Jerusalén, su nombre completo es Orden Teutónica del Hospital de Santa María de Jerusalén, orden religiosa y militar. Mire, aquí va, religiosa y militar, fundada por cruzados, o sea, por esas guerras que hicieron, ¿verdad?, alemanes entre los años 1190 y 1191. En Acre, Palestina, y reconocida por el papado en 1199. Muy bien. Aquí tenemos Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén, orden militar cuyo nombre completo es Soberana Orden Militar. Oiga, qué terrible. Es Soberana Orden Militar del Hospital de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Su función inicial fue proteger un hospital construido en Jerusalén antes de las cruzadas. Durante un corto periodo, sus miembros fueron llamados hospitalarios o caballeros hospitalarios. Esas fueron las órdenes que dejaron ellos. Ya vamos terminando. Entonces, consecuencias de las cruzadas, si nos da tiempo, así rápido, hacia finales del siglo XIII, los turcos habían recuperado casi la totalidad de las posesiones en disputa. A pesar de ello, los turcos se mantuvieron en la defensiva durante 2 siglos, lo que permitió a los bizantinos poder mantener al frente de sus territorios hasta el año 1453. Aunque los resultados militares fueron adversos, las cruzadas tuvieron importantes consecuencias en la sociedad y la economía de Europa, dando lugar a un periodo de cambios que daría paso a la modernidad. De ahí nace todo ya lo moderno. El intenso movimiento de naves y personas a través del mar Mediterráneo dio lugar a comienzos de una importante corriente de intercambio comercial y cultural entre Oriente y Occidente. La mayor actividad portuaria dio origen al surgimiento de las ciudades y a la operación de una nueva clase social burguesía. A la muerte de muchos señores feudales durante las cruzadas, muchos territorios volvieron a estar en manos de los reyes, produciendo una paulatina decadencia de feudalismo. La diferenciación entre los distintos reinos participantes de las cruzadas influyó en la consolidación de las diferentes nacionalidades. Ahí todo esto, ¿verdad?, sucedió. Esto ya son consecuencias de las cruzadas. Pero vemos que todo eso fue, ¿verdad?, una batalla terrible, sometimientos terribles, pero que el Señor a nosotros nos ha dado a su Hijo y lo hemos aceptado y esperamos su venida. Amén. Entonces aquí ya como conclusión, mire lo que a esta gente llevó a toda esta situación tremenda. Dice que es la falta de la palabra de Dios en estos lugares. Hicieron que los pueblos fueran en pos de los hombres y sus instrucciones, pensando que la verdad afloraba en ellos. Más oscurecidos en doctrinas humanas iban de aquí para allá, llevados como nubes sin agua,
Por ello muchos murieron sin conocer la verdad, ¿verdad? Porque ahí murió muchísima gente de la palabra de Dios. Muchos murieron sin conocer la verdad de la palabra de Dios, y otros murieron ocultando de ellos. Algunos otros murieron ocultando de ellos, y algunos murieron pensando ser salvos en las batallas que no trajeron más que pobreza y muerte por los intereses económicos de algunos. Aún en medio de ellos habían personas que procuraban el buscar a Dios de todo corazón, y ciertamente le encontraban. Así el día de hoy, si le buscamos de todo corazón, le encontraremos. Aleluya. Y acá terminamos, hermanos. Entonces nosotros debemos de permanecer en la palabra del Señor, porque en Isaías 5:13 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Entonces, no dejemos de congregarnos, no nos aburramos de ser enseñados, no nos aburramos de que alguien se pare una hora y empiece, ¿verdad?, a contar la historia, a exponer la palabra del Señor. No, nosotros tenemos que ser guiados a través de esa palabra gloriosa. En Juan 15:14, y con esto termino, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Oramos y le decimos al Señor: gracias, Padre, te damos gracias en este día, porque tu palabra, Señor, ha venido para nosotros, Señor, como sanidad. O es sanidad, Señor, a nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor. Que hoy nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra se haga cada vez, Señor, claro, como aquel, Señor, aquella lumbrera que viene saliendo, Señor, y que como la aurora, Señor, que va de aumento en aumento hasta que llega a ser un día claro donde las cosas se pueden ver bien. Así deseamos nosotros, Señor, que tu palabra florezca en nuestros corazones y que no seamos, Señor, engañados por falta de conocimiento, Padre. Bendecimos, Señor, a aquellos apóstoles, Señor, que se desvelan, que estudian, buscando, Señor, esa revelación gloriosa de tu palabra, Señor. Y que esa enseñanza se derrama, Señor, sobre aquellos pastores que ministran las iglesias, Señor, y aún nosotros, Señor, somos alcanzados para poder, Señor, llevar este mensaje a cada uno de mis hermanos, Padre. Yo te pido, Señor, de que aquellos que estuvieron pendientes, Señor, de esta enseñanza, Padre, puedan, Señor, ser reforzados, puedan ser armados de fe, de esa fe gloriosa, Señor, que espera en ti con paciencia, como el sembrador, dice tu palabra, que siembra y espera con paciencia hasta que llega el momento, Señor, de esa cosecha. Padre, muchas gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones, amados hermanos.